El paseante de Haití es una obra de Ambrose Bierce que transporta al lector a una atmósfera cargada de misterio y terror. A través de la narración inquietante, Bierce explora la desolación de una isla rodeada por secretos oscuros, donde lo sobrenatural parece dominar la realidad. El protagonista, un curioso viajero, se adentra en un Haití que guarda las cicatrices de su pasado colonial y un profundo misterio en sus entrañas. A medida que explora la isla, se enfrenta a lo inexplicable, mientras la línea entre la vida y la muerte comienza a desdibujarse. Capítulo 1. La llegada a Haití. El aire cálido de la tarde se deslizaba suavemente sobre el mar, mientras el sol, fatigado, comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y morados. La pequeña embarcación, que llevaba a su único pasajero, avanzaba lentamente hacia la costa de Haití. El hombre, un extraño en tierras lejanas, se encontraba pensativo, observando las olas que besaban las rocas negras a lo lejos. Había oído hablar de Haití, claro, pero nada podría haberlo preparado para la sensación extraña que se apoderaba de su pecho al acercarse. Una inquietud desconocida se aferraba a su alma, como una sombra invisible, algo más allá de su entendimiento, algo que lo atraía y lo rechazaba a la vez. Se llamaba Edward Grant, un hombre de ciudad, alguien acostumbrado a los ruidos metálicos y las luces brillantes, a la rapidez del progreso y la impersonalidad de las multitudes. La naturaleza le parecía siempre un enigma, una presencia imponente pero distante. Ahora, sin embargo, estaba allí, en el corazón de lo inexplicable. Haití, la isla que algunos llamaban la Tierra de los Muertos, era todo lo que su mundo racional no podía comprender. La travesía había sido larga, solitaria y marcada por la quietud. Había zarpado de su hogar con una única intención: explorar lo desconocido, adentrarse en los rincones de la historia y la leyenda que, al parecer, definían esa isla olvidada. A medida que la embarcación se acercaba a la costa, las figuras de los hombres y mujeres que habitaban la isla empezaban a distinguirse en la arena. Eran pocos, y su presencia no era una que generara confianza. Edward, quien durante su vida había vivido rodeado de la sofisticación urbana, no pudo evitar notar lo extraño de sus ropas y sus miradas ausentes. Algunos caminaban con una calma desconcertante, como si todo a su alrededor fuera un escenario inmutable, mientras otros se quedaban fijos en el horizonte, con los ojos perdidos en algún punto lejano. El sonido del motor de la embarcación era el único que perturbaba la quietud de la isla, pero apenas llegaba a los oídos de los habitantes, como si el paisaje mismo se tragara cualquier señal de modernidad. El pasaje entre el mar y la isla era abrupto, y la transición de la quietud oceánica a la densa atmósfera terrestre era casi palpable. La selva que bordeaba la playa, con sus hojas grandes y oscuras, parecía una muralla que se cerraba sobre el visitante, invitándolo, pero también empujándolo hacia lo desconocido. Cuando la embarcación finalmente tocó tierra, Edward saltó a la arena. El suelo era caliente, húmedo, y el aire se sentía pesado, cargado con una humedad que parecía envolverlo como un manto pegajoso. Respiró profundamente, pero el aire no le proporcionó la frescura que buscaba. Había algo en el que lo hacía sentirse extraño, como si la isla misma estuviera observando cada uno de sus movimientos. Un hombre de complexión delgada se acercó a él, vestido con una túnica blanca que contrastaba fuertemente con el entorno agreste. Su rostro estaba cubierto por una sombra que lo hacía parecer casi una figura espectral. Había algo inquietante en su porte, algo que sugería que no pertenecía completamente al mundo de los vivos. Al acercarse, Edward notó una ligera sonrisa en sus labios, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Bienvenido a Haití», dijo el hombre, con una voz profunda y calma que resonaba en la quietud de la isla. «La isla te ha estado esperando». Edward sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se forzó a sonreír, recordando las palabras que había escuchado en su país natal: «Es una isla salvaje, pero su gente es amigable». Con una amabilidad calculada, extendió su mano hacia el extraño. «Gracias», respondió Edward, aunque su voz sonaba más como un susurro que como una afirmación. «Estoy aquí por investigaciones. Me han dicho que hay historias en estas tierras que nunca se han contado». El hombre lo observó en silencio durante un largo momento, como si evaluara sus palabras. Luego, con una inclinación ligera de cabeza, dijo: «Sí, las historias son muchas aquí. Algunas deberían permanecer en la oscuridad». Edward no pudo evitar sentirse desconcertado por esa respuesta. Sin embargo,
Decidió no hacer más preguntas y siguió al hombre a través de las sinuosas sendas de la selva. A cada paso, la vegetación se hacía más densa, más impenetrable, como si la naturaleza misma estuviera cerrando el paso, protegiendo secretos que los ojos humanos no debían ver. La sensación de incomodidad se intensificaba a medida que avanzaban, pero Edward, impulsado por una mezcla de curiosidad y determinación, continuó. A lo lejos, los sonidos de la vida cotidiana de la isla comenzaron a llegar a sus oídos. El crujir de las hojas, el canto lejano de algún pájaro extraño y el murmullo de un río que corría más allá de la selva. Todo parecía tan distante, tan ajeno a cualquier concepto de civilización. No había señales de tecnología, de progreso. Solo una isla ancestral que seguía su propio ritmo, ignorando las exigencias del tiempo. El hombre del túnico blanca lo condujo a través de un camino en espiral, hasta que llegaron a una pequeña casa construida con madera envejecida, cuyas paredes parecían encajar perfectamente con el paisaje que la rodeaba. La casa tenía un aire antiguo, como si hubiera estado allí por generaciones, pero al mismo tiempo, parecía completamente deshabitada. «Este será tu refugio mientras estés aquí», dijo el hombre con voz monótona. «Aquí encontrarás todo lo que necesitas, o al menos, lo que debes necesitar». Edward asintió, aún confundido, y comenzó a adentrarse en la pequeña vivienda. El interior estaba oscuro y húmedo, pero el aire estaba impregnado de un aroma peculiar, algo entre la madera envejecida y la tierra mojada. El hombre se retiró sin decir una palabra más, dejándolo solo con sus pensamientos. Mientras Edward se acomodaba, no pudo evitar sentir que cada rincón de la casa, cada rincón de la isla, estaba observándolo. Había algo en el aire, algo intangible pero presente, que lo envolvía. Las historias sobre Haití, sobre la magia negra, sobre los muertos que caminaban, no dejaban de rondar en su mente. En ese instante, se dio cuenta de que había entrado en un territorio donde lo racional y lo sobrenatural se mezclaban, un territorio donde las reglas del mundo que conocía no aplicaban. Pero, por alguna razón, no podía dar un paso atrás. La isla lo había acogido, y ahora, la isla estaba lista para contarle sus secretos. Sin saberlo, Edward Grant se encontraba en el umbral de una historia que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 2. El misterio en el aire. La luz del amanecer se colaba a través de las rendijas de las viejas maderas que formaban las paredes de la casa, tiñendo el interior con una suavidad etérea. Edward despertó, pero no estaba completamente seguro de haber dormido. La noche anterior había sido larga y plagada de inquietantes pensamientos. Mientras sus ojos se adaptaban a la tenue luz, el aire seguía cargado de esa humedad viscosa que no dejaba respirar con facilidad, como si la atmósfera misma de la isla estuviera impregnada de secretos no dichos. A lo lejos, se escuchaba el canto melancólico de aves tropicales, mezclado con el suave susurro del viento que pasaba entre las hojas. Algo en el sonido era profundamente extrañamente bello, pero a la vez inquietante. Era como si el propio paisaje estuviera susurrando cosas al oído de Edward, cosas que él no podía entender. Lo que sí entendió con claridad fue el abrumador peso del silencio que lo rodeaba. La isla misma parecía estar en espera, conteniendo la respiración, tal vez observando sus movimientos, o tal vez aguardando que él tomara la iniciativa de romper el hechizo. Se levantó de la cama, sintiendo la rigidez de su cuerpo. La pequeña casa, aunque acogedora, tenía una atmósfera densa, como si el tiempo aquí se moviera de manera diferente. Estaba por abrir la puerta cuando algo le detuvo. Un leve golpe en la puerta lo hizo volverse. El sonido era sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que su corazón latiera con más rapidez. Al abrir, no encontró a nadie. Solo el vacío del paisaje desbordándose hacia el horizonte. Sin embargo, algo era distinto. En el aire flotaba una sensación de presagio, como si cada elemento del entorno estuviera esperando a que se ocurriera algo. Edward se asomó al exterior con cautela, observando el mar, las rocas, y la densa vegetación que rodeaba la casa. No había signos visibles de vida humana, pero en el ambiente había algo más que no podía identificar. Una energía, una vibración extraña, como si el lugar estuviera cargado de una presión casi palpable. Cerró la puerta con suavidad y decidió salir a explorar. Se adentró por el sendero de tierra que se bifurcaba cerca de la casa. Al principio, el camino era estrecho, rodeado por helechos y arbustos de hojas gruesas que parecían susurrar con cada movimiento del viento. A medida que avanzaba, comenzó a sentirse observado,
como si los árboles, las sombras y el mismo suelo estuvieran vigilándolo en silencio. El suelo bajo sus pies crujía de una manera que no había escuchado en ningún otro lugar. Era como si la tierra estuviera viva, respirando junto a él. La selva se cerraba a su alrededor, y pronto Edward sintió que el aire se volvía más denso, más cargado de humedad. Era una atmósfera tan pesada que cada respiración le costaba un poco más. El silencio que lo rodeaba no era de paz, sino de una calma tensa, como si todo estuviera esperando algo. Algo que aún no entendía. En algún momento, el sendero comenzó a elevarse y se adentró en una pequeña colina. Desde allí, Edward pudo ver una vasta extensión del paisaje, la selva que se extendía más allá de lo que sus ojos podían abarcar, el mar a lo lejos, y una pequeña aldea que se asomaba tímidamente entre las ramas de los árboles. Algo en la forma en que la aldea estaba dispuesta, algo en su estructura, lo desconcertó. Las casas parecían viejas, deterioradas, pero extrañamente ordenadas, como si fueran reliquias de una civilización olvidada. Mientras observaba, vio a lo lejos a varias personas que se movían, pero había algo inusual en sus movimientos. Caminaban lentamente, casi con una rigidez en sus gestos, como si estuvieran siendo arrastrados por alguna fuerza invisible. Edward frunció el ceño. El comportamiento de los habitantes no era el de gente normal. Había algo inquietante en la manera en que se deslizaban entre las sombras de los árboles, como si su existencia fuera una danza entre lo humano y lo espectral. Decidió acercarse. A medida que caminaba, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Cada paso lo llevaba más lejos del camino familiar, más hacia lo desconocido. Cuando llegó a la entrada de la aldea, el aire parecía aún más pesado, como si la presencia de la gente que vivía allí hubiera impregnado todo a su alrededor con una energía extraña. Nadie lo saludó ni lo miró directamente. Nadie se detuvo en sus ocupaciones. Los rostros de los aldeanos eran inexpresivos, y sus ojos no reflejaban emoción alguna. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron con las de Edward, una sombra de reconocimiento pareció atravesar sus rostros, como si en algún lugar oculto de su conciencia, supieran que él no pertenecía a este lugar, que era un extraño en un territorio que no era suyo. Un hombre de apariencia anciana, con una túnica desgastada por los años y el sol, se acercó a él con paso lento. Su rostro estaba marcado por líneas profundas, pero sus ojos eran oscuros y penetrantes, como pozos insondables que guardaban secretos no revelados. «Has llegado», dijo el anciano con voz áspera. «La isla te ha recibido. Pero hay algo que debes saber». Edward lo miró, desconcertado. «Algo que debo saber». El anciano asintió solemnemente. «No todo en Haití es como parece. Lo que ves con tus ojos no siempre es lo que es. Las sombras aquí tienen una vida propia. Y hay quienes han intentado escapar de ellas, pero nunca lo logran». Edward sintió un estremecimiento recorrer su espalda. Las palabras del anciano, simples y directas, parecían estar cargadas de un peso ineludible, como si hablara desde un lugar donde el tiempo y la lógica no existían. A pesar de que intentó mantener la compostura, algo en su interior se estremeció. La isla, tan silenciosa, tan inmóvil, de repente se sintió como una criatura viva, con ojos invisibles observando cada uno de sus movimientos, aguardando algún tipo de respuesta de su parte. Pero antes de que pudiera decir algo, el anciano se alejó sin otra palabra, desapareciendo entre las sombras que se alargaban por la aldea. Edward se quedó allí, con la mente atrapada entre las palabras del extraño y la visión perturbadora de la isla que lo rodeaba. Había algo en el aire, algo más allá de lo que podía ver, algo que lo estaba arrastrando hacia una verdad que aún no comprendía. Todo en Haití, pensó mientras daba un paso hacia atrás, estaba impregnado de un misterio que no podía escapar. Y al parecer, este misterio no se dejaría revelar tan fácilmente. Capítulo 3. Los ecos de la selva. La luz de la tarde caía suavemente sobre la isla, tiñendo el paisaje de dorados y naranjas. La selva se espesaba más a medida que se alejaba de la aldea, como un vasto manto verde que absorbía todo lo que se acercaba a su centro. Edward, aún con la sensación inquietante de las palabras del anciano retumbando en su mente, decidió adentrarse más en la jungla, con la esperanza de encontrar respuestas, o al menos, entender qué era lo que estaba sucediendo en ese lugar tan apartado del mundo. El aire seguía siendo espeso, pero la humedad había comenzado a disminuir. A medida que caminaba, los ruidos de la aldea quedaban atrás, y el silencio de la selva se hacía más profundo, casi palpable.
Cada crujido de una rama bajo sus pies parecía un eco lejano, como si el sonido estuviera siendo absorbido por la misma naturaleza que lo rodeaba. A su alrededor, la vegetación crecía en una maraña inextricable, como si cada planta luchara por alcanzar la luz del sol que se filtraba por las copas de los árboles. A lo lejos, podía escuchar el murmullo constante de un río, su curso serpenteando entre las montañas. Era un sonido familiar, tranquilizador, pero en este contexto, parecía más bien una advertencia. Como si la corriente del agua hablara en un idioma ancestral, transmitiendo un mensaje que no estaba destinado a ser comprendido por oídos humanos. A medida que se adentraba más en la jungla, comenzó a notar algo extraño. Los animales, en su mayoría, se mantenían alejados de él. No había cantos de aves, ni el bullicio habitual de la fauna que se encuentra en su hábitat natural. Todo estaba en silencio. Ni una sola criatura se movía en su campo de visión, ni siquiera los insectos más pequeños. El mundo natural, que debería estar lleno de vida, parecía estar suspendido en el tiempo, contenido en una quietud inquietante. De repente, un crujido fuerte a su derecha lo hizo volverse rápidamente. Sus ojos recorrieron la espesura, pero no vio nada. Sin embargo, una sensación de presencia lo envolvió, como si algo o alguien estuviera observándolo desde las sombras de los árboles. Un sudor frío comenzó a recorrer su frente, y un escalofrío le recorrió la espalda. No era miedo lo que sentía, sino una sensación mucho más primitiva, la de estar siendo acechado. Aceleró el paso, sin querer mirar atrás, como si en algún rincón de su mente supiera que lo que lo observaba no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Pero entonces, en medio de la tensión creciente, algo extraño sucedió. Una figura apareció entre los árboles, casi como una sombra, deslizándose a través de la vegetación con una gracia inquietante. Edward se detuvo en seco, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Era una mujer. Al principio, pensó que se trataba de una visión, una ilusión provocada por el calor y la humedad de la selva. Pero a medida que ella se acercaba, pudo ver detalles más claros. Su piel era de un tono oscuro y suave, como la madera envejecida por el tiempo. Sus ojos, sin embargo, eran lo más desconcertante. Eran dos pozos negros que no reflejaban luz alguna, pero que parecían estar llenos de una profundidad insondable, como si estuvieran conectados con el propio alma de la isla. Ella caminaba descalza sobre el suelo cubierto de hojas, sin hacer ningún sonido. Su figura parecía fluir con la selva, como si fuera una parte más del paisaje. Llevaba una túnica blanca, pero no parecía que la suciedad o el polvo pudieran mancharla. Su presencia era al mismo tiempo etérea y aterradora, como un espíritu que había trascendido las leyes de la realidad. Edward trató de hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No sabía si debía preguntar quién era o si simplemente debía seguir su camino. Sin embargo, antes de que pudiera decidirse a hacer algo, la mujer levantó la mano, y un silencio aún más profundo llenó el aire. «No hables», dijo con una voz que no era humana, o al menos no de la manera que Edward la conocía. Era suave, pero firme, como si el viento mismo hablara a través de ella. «El tiempo aquí no es el tuyo. Las respuestas vendrán cuando menos las busques». Edward frunció el ceño, desconcertado, sin saber si la mujer hablaba en acertijos o si realmente estaba sugiriendo que él se alejara del misterio que lo rodeaba. «¿Qué significa eso?», preguntó, apenas audiblemente. La mujer sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. No había calidez en su gesto, solo una extraña comprensión distante. «Lo que busques en esta isla no siempre será lo que encuentres», respondió, dando un paso atrás. «Este lugar guarda secretos que los hombres no deben conocer. Pero hay quienes, como tú, están destinados a enfrentarse a ellos. Y cuando lo hagan, no habrá vuelta atrás». Con esas palabras, ella dio media vuelta y desapareció entre los árboles con la misma rapidez con la que había aparecido. Edward permaneció inmóvil durante un largo momento, sus pensamientos confundidos y revueltos. Las palabras de la mujer, envueltas en misterio, resonaban en su mente. No podía evitar sentir que algo mucho más grande que él mismo estaba ocurriendo en ese lugar. La isla, la aldea, la figura misteriosa. Todo parecía estar interconectado en una red de secretos antiguos que estaban más allá de su comprensión. Con una sensación de urgencia que no podía explicar, Edward decidió continuar su camino. Sin embargo, la inquietud de lo que había escuchado y visto seguía pesando sobre él.
Sabía que, al seguir adentrándose en la selva, se adentraba también en un terreno peligroso, donde las reglas del mundo que conocía no aplicaban. Y lo peor era que, en el fondo, una parte de él sentía que no podía escapar de ese destino. Algo lo llamaba, algo que lo estaba arrastrando hacia el corazón mismo de la selva, donde los ecos de lo desconocido resonaban con fuerza, esperando ser revelados. Capítulo 4. El susurro de los dioses olvidados. La selva continuaba su abrazo impenetrable alrededor de Edward mientras avanzaba. El aire parecía volverse más espeso, y el terreno, antes relativamente fácil de transitar, comenzó a volverse irregular y traicionero. Las raíces de los árboles emergían del suelo como serpientes dormidas, y las hojas cubrían el sendero con una capa resbaladiza, haciendo que cada paso fuera una batalla constante por mantener el equilibrio. A pesar de las dificultades, Edward no sentía el cansancio físico que debería haberlo dominado. Algo dentro de él, tal vez la misma ansiedad o la urgencia de lo desconocido, lo mantenía en movimiento. A medida que profundizaba más en la selva, comenzó a notar que los sonidos cambiaban. El murmullo del río que había escuchado antes se había intensificado, transformándose en un rugido lejano, casi como un lamento. Era un sonido que parecía arrastrar consigo una energía primitiva, algo que rozaba la desesperación y el anhelo. El viento, que antes acariciaba suavemente su rostro, ahora soplaba con una intensidad inusitada, como si la propia naturaleza estuviera tentando a Edward a seguir adelante, a adentrarse más y más en su laberinto insondable. A lo lejos, pudo ver algo que no esperaba, una construcción. No era una cabaña o una estructura moderna, sino algo mucho más antiguo, un vestigio de un tiempo perdido, cubierto por las mismas raíces que ya dominaban el resto del paisaje. La edificación parecía estar hecha de piedra, pero no era un tipo de piedra que Edward conociera. Su superficie estaba adornada con símbolos que parecían antiguos y desgastados por el tiempo, pero aún mantenían una fuerza palpable, como si hubieran sido grabados con un propósito específico. Sin pensarlo dos veces, Edward se acercó, sintiendo que había algo vital en esta edificación, algo que tenía que entender. Al acercarse, pudo notar que el aire a su alrededor parecía volverse aún más denso, como si algo invisible lo estuviera envolviendo. El sol, ahora casi oculto entre las nubes, no lograba penetrar por completo el dosel de hojas que cubría la estructura, dejando el lugar sumido en una penumbra inquietante. Al poner un pie sobre el primer escalón de piedra, Edward sintió una vibración bajo sus pies. Era como un susurro, casi inaudible, pero extremadamente profundo, que parecía salir de las mismas entrañas de la tierra. Algo estaba vivo allí. Algo había estado esperando. Unos pasos más adelante y llegó a la puerta de la edificación, una entrada arqueada que, aunque ajada por el tiempo, aún mantenía la fuerza de una estructura que había resistido siglos de olvido. Con cautela, Edward empujó la puerta, que cedió con un crujido profundo, resonando en la quietud de la selva. Dentro, la oscuridad lo envolvió por completo, y por un momento, no pudo ver nada. Respiró hondo, y con el pulso acelerado, encendió la linterna que llevaba consigo, el haz de luz iluminando parcialmente la sala interior. Lo primero que notó fue una serie de estatuas que decoraban el lugar. Eran figuras de dioses o seres desconocidos, talladas en una piedra que parecía absorber la luz de su linterna. Las estatuas, aunque grotescas en su apariencia, parecían tener una presencia imponente, casi sobrenatural. Cada una de ellas estaba colocada en un altar, rodeada de símbolos y marcas que Edward no lograba identificar. Los ojos de las figuras, aunque talladas con destreza, tenían una mirada vacía, como si hubieran sido olvidadas por sus propios creadores. Un eco de lo que alguna vez fueron dioses, pensó Edward, una reverencia antigua que la selva misma había reclamado. A medida que su mirada recorría la habitación, sus ojos se posaron sobre una piedra central, más grande que las demás, sobre la cual descansaba un objeto que no logró identificar de inmediato. Al acercarse, Edward sintió un fuerte cosquilleo en su piel, una sensación de magnetismo extraño, como si la piedra estuviera emitiendo una energía invisible que lo atraía hacia ella. Cuando tocó la piedra, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Una ola de imágenes y sensaciones lo invadió, visiones de antiguos rituales, sacrificios y danzas alrededor de un fuego que no podía recordar. Veía a figuras que danzaban en un círculo alrededor de una sombra oscura, y sentía un miedo primordial, como si esa sombra estuviera viva, acechando a cada uno de los participantes. Fue como si las paredes mismas de la edificación comenzaran a susurrar,
susurros que hablaban en lenguas olvidadas, palabras que no pertenecían a ningún idioma conocido por Edward. De repente, la visión desapareció tan abruptamente como había llegado, y Edward se encontró nuevamente en la oscuridad, con la sensación de que algo lo observaba desde las sombras. Su respiración se aceleró, y por un momento, su mente se nubló. Algo no estaba bien. El lugar, esa antigua construcción, no era solo una edificación olvidada. Era un santuario. Un santuario que había sido testigo de algo mucho más grande que él, algo mucho más antiguo y poderoso. Algo que no había sido destinado a ser descubierto. Pero ya era demasiado tarde. Edward lo había encontrado, y lo que había despertado en esa sala no lo dejaría ir tan fácilmente. Sin poder evitarlo, comenzó a sentir una conexión con el lugar, una fuerza que lo arrastraba, que lo llamaba. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y Edward, incapaz de moverse, se quedó allí, inmóvil, sintiendo como el peso de la historia y los dioses olvidados de la selva comenzaban a reclamar su alma. Los susurros aumentaron, y en ellos pudo escuchar algo claro, una advertencia. Pero ahora, ya no podía volver atrás. Capítulo 5. La marca de los antiguos. A medida que Edward se encontraba atrapado en el frío y la quietud de la edificación, una sensación indescriptible de desasosiego lo envolvía, como si la misma estructura lo estuviera consumiendo, como si las paredes de piedra estuvieran diseñadas para atrapar no solo el cuerpo, sino también el alma. Sus ojos, aún ajustándose a la débil luz de la linterna, buscaban frenéticamente una salida o alguna pista que le permitiera entender lo que acababa de experimentar. Sin embargo, lo único que encontraba eran más estatuas, más símbolos, más elementos extraños que lo conectaban a algo mucho más grande, más antiguo y más perturbador de lo que jamás habría imaginado. La atmósfera dentro de esa sala parecía cerrarse, como si el tiempo mismo hubiera sido ralentizado, estancado en un interminable presente. Edward no sabía si los ecos en su mente eran ecos de las voces que había oído en su visión o si su propio miedo le estaba jugando una mala pasada. No obstante, algo seguía llamándolo, algo que provenía del altar central, algo que necesitaba ser descubierto. Decidió avanzar con cautela, alejándose de las estatuas que lo observaban en un silencio sepulcral. Cada paso que daba sobre el suelo de piedra resonaba en la sala, y al avanzar, las sombras parecían alargarse, creando figuras fantasmales que danzaban a su alrededor, como si la propia oscuridad se estuviera retorciendo y buscando atraparlo. Finalmente, se detuvo frente al altar, y allí, en medio de todo ese caos simbólico, pudo ver lo que estaba descansando sobre la piedra central. Era un objeto pequeño, casi insignificante a simple vista, pero que, al mirarlo fijamente, Edward sintió una oleada de presión sobre su pecho, como si la historia misma estuviera comprimida en ese pequeño artefacto. Era una piedra. Pero no una piedra cualquiera. La superficie de la piedra era lisa, pero tenía una serie de marcas grabadas en su centro, marcas que Edward reconoció vagamente de los símbolos en las estatuas y en las paredes. Era un lenguaje que nunca había visto, pero que, de alguna manera, sentía que debía entender. Al tocar la piedra, el cosquilleo volvió a recorrer su piel, pero esta vez con más fuerza, como si algo estuviera despertando dentro de él, algo mucho más antiguo que él mismo. En ese momento, el aire en la sala cambió. Se hizo más pesado, más denso, y Edward pudo escuchar, de nuevo, los susurros que parecían provenir de las paredes, de las estatuas, de la misma piedra. Palabras que no lograba comprender, pero que se sentían como una advertencia. Eran voces que hablaban de algo muy antiguo, de un poder olvidado, que había sido enterrado por generaciones, un poder que, si se liberaba, podría desatar consecuencias inimaginables. Con las manos temblorosas, Edward levantó la piedra del altar, sin saber si estaba cometiendo un error o si, de alguna manera, había sido elegido para tomarla. Al sostenerla en sus manos, las marcas grabadas en ella comenzaron a brillar débilmente, y, por un segundo, Edward creyó ver una figura en la penumbra de la sala, una figura que se desvaneció tan rápido como había aparecido. El aire a su alrededor se volvió aún más espeso, y las voces, que antes eran susurros, ahora eran un rugido ensordecedor en su mente, pidiendo, suplicando que soltara la piedra. Sin embargo, algo lo mantenía aferrado a ella. No era solo la curiosidad o el deseo de entender. Era como si la piedra misma lo hubiera marcado, lo hubiera elegido. Y con esa elección, una parte de él comenzaba a comprender, aunque no completamente, la magnitud de lo que había desatado. Había tocado algo que no debía, y ahora no había forma de retroceder.
En ese preciso instante, las sombras de la sala parecieron tomar forma, convirtiéndose en figuras oscuras que rodeaban el altar. Edward se dio cuenta de que no estaba solo. Las presencias que lo observaban desde las estatuas, los dioses olvidados, ahora se habían materializado. Eran formas difusas, espectrales, como si el espacio entre el pasado y el presente se hubiera desmoronado, y esas entidades, esas almas atrapadas, estuvieran ahora ante él. Con una fuerza inexplicable, una de las sombras avanzó, tomando la forma de una figura humana, aunque distorsionada, su rostro oculto por una capa de oscuridad. Edward sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras la figura se acercaba lentamente, su presencia llenando el espacio con una energía que lo absorbía por completo. El silencio que los rodeaba era tan denso que cada respiro de Edward resonaba con una claridad espantosa. La figura se detuvo justo frente a él y, con una voz que no era humana, susurró: «Has despertado a los antiguos. Has tocado lo prohibido. Ahora, no hay vuelta atrás». El miedo recorrió el cuerpo de Edward como una marea, pero algo dentro de él, algo mucho más profundo que el terror que sentía, le dijo que debía mantener la calma. Tenía la piedra en sus manos, y aunque sabía que había alterado el curso de algo mucho más grande que él, también comprendió que de alguna manera estaba destinado a enfrentar las consecuencias. No podía regresar al mundo de antes. El precio de su curiosidad era alto, y ahora debía enfrentarse a las fuerzas que había desatado. La figura extendió una mano hacia la piedra que Edward aún sostenía, y en ese momento, el aire en la sala pareció vibrar, como si todo el universo estuviera esperando que tomara una decisión. Él la sostuvo firmemente, sin poder oponerse a la energía que emanaba de ella, sintiendo que no solo su destino, sino el destino de la isla y de los seres olvidados, estaba ahora entre sus manos. «Dime, viajero», susurró la figura, «¿estás dispuesto a cargar con el peso de lo que has despertado?» Edward, aún con la sensación de que el tiempo se había detenido, asintió, aunque no tenía claro lo que estaba comprometiendo al hacerlo. El silencio se hizo aún más profundo, como si las sombras, los dioses, el mismo aire que los rodeaba, esperaran su respuesta. Pero una parte de él sabía que no había otra opción. Las figuras se desvanecieron lentamente, y la sala quedó en silencio. Pero Edward ya no era el mismo. Había tomado la piedra, y con ella, había tomado también su destino. Un destino que lo llevaría más allá de lo que imaginaba, más allá de lo que él mismo creía que era capaz de entender. Capítulo 6. La sombra del juicio. La quietud del templo fue tan opresiva como la angustia que invadía el alma de Edward. Con la piedra en sus manos, ahora completamente consciente de que había irrumpido en un reino al que no pertenecía, el peso de su acción comenzó a ahogar su espíritu. Algo había cambiado dentro de él, algo oscuro, algo que no podía comprender. La figura espectral que se había acercado, con su ominoso susurro, resonaba aún en sus oídos, y una duda insidiosa comenzaba a invadir sus pensamientos. ¿Qué había despertado realmente al tomar esa piedra? ¿Qué había alterado en el tejido de la historia, en el alma misma de la isla? De repente, la atmósfera alrededor de él comenzó a tensarse aún más. No era solo el aire el que se había espesado, sino también el tiempo, que parecía haberse suspendido, tan denso y pesado como una niebla. El suelo bajo sus pies tembló sutilmente, como si la tierra misma reaccionara ante su atrevimiento. Edward sintió que todo su ser se enfrentaba al inevitable juicio, al momento que ya no podía eludir, al instante en que debía pagar el precio de su curiosidad. Con un estremecimiento, Edward se giró, mirando hacia la puerta del templo, esperando encontrar una salida, una forma de huir de lo que había comenzado. Pero la salida ya no era clara. La oscuridad que antes se había visto como una vía de escape ahora parecía un abismo sin fin. Las paredes del templo, con sus inscripciones y símbolos arcanos, comenzaron a moverse ante sus ojos, como si tomaran vida propia, contándole historias que él no estaba listo para escuchar. Era como si las propias piedras lo observaran con un juicio inquebrantable. A lo lejos, una luz tenue apareció, una luz difusa que surgió en la distancia. Edward, sintiendo que era su única opción, avanzó hacia ella. Cada paso que daba lo acercaba a esa luz, pero también lo hundía más profundamente en el silencio y la sombra. La idea de escapar, de deshacerse de la piedra y huir lejos, era más tentadora que nunca, pero algo dentro de él lo impedía. La conexión con el objeto parecía más profunda de lo que imaginaba, como si su alma misma estuviera entrelazada con esa antigua energía, con ese poder olvidado.
Cada vez que intentaba soltar la piedra, una fuerza invisible lo mantenía atado a ella, como si su destino estuviera sellado. La luz se fue haciendo más cercana, pero también más inquietante. No era la luz cálida y esperanzadora que Edward esperaba encontrar, sino una luz fría y distante, como un faro que guiaba a los navegantes perdidos hacia una tormenta interminable. Cuando finalmente alcanzó el umbral donde la luz se encontraba, se dio cuenta de que no estaba solo. En el centro de la luz, sobre una plataforma elevada, había una figura. Era como si una presencia intangible, un espectro, se hubiera materializado en ese lugar, suspendida entre el mundo físico y el espiritual. No era una figura humana, ni una criatura de carne y hueso. Era algo más grande, más vasto, y sin embargo, su forma parecía encerrar una inteligencia profunda, un juicio que penetraba en lo más profundo de su ser. «Has venido», dijo la figura, su voz resonando en la mente de Edward, como un eco que no provenía de ningún lugar físico, sino de algún espacio lejano, inalcanzable. «Has despertado lo que debió permanecer dormido». Edward sintió que su alma se retorcía bajo el peso de esas palabras, pero no pudo apartar la mirada. Algo en esa presencia lo mantenía cautivo, como si su voluntad estuviera siendo arrancada poco a poco, despojada de toda esperanza de resistencia. ¿Qué he hecho?», preguntó Edward, la voz quebrada por el miedo, pero también por un profundo sentimiento de arrepentimiento que lo invadía. No sabía lo que estaba tomando. No entendí lo que representaba. La figura, aunque inmutable en su forma, pareció inclinarse ligeramente hacia él, como si lo estuviera observando con una comprensión más allá de cualquier límite humano. «No hay excusas, viajero. Has tocado lo que debía permanecer sellado, lo que no debió ser revelado a los ojos mortales. Y ahora, las consecuencias recaen sobre ti». Edward dio un paso atrás, mirando a su alrededor. La luz seguía envolviéndolo, pero la sensación de juicio era abrumadora. Sentía que, al igual que las paredes del templo, las sombras se cerraban sobre él, aprisionándolo, condenándolo sin ninguna posibilidad de escape. «¿Qué se espera de mí?», susurró, como si la respuesta pudiera salvarlo, aunque sabía que su destino ya estaba sellado. La figura se deshizo en una explosión de sombras y silencio, dejando tras de sí solo una huella de vacío. Edward, sin embargo, no tuvo tiempo para procesar lo que acababa de ocurrir, ya que una nueva presencia, aún más poderosa que la anterior, apareció en el horizonte de su mente. La tierra volvió a temblar, pero esta vez el temblor no era de ansiedad, sino de fuerza, como si algo mucho mayor que cualquier fuerza humana estuviera despertando. La piedra en sus manos comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y Edward, incapaz de sostenerla más, la arrojó al suelo. El eco del impacto resonó en toda la sala, como si el mismo templo hubiera gritado al recibirla. Y en ese momento, una grieta apareció en el suelo, una grieta que creció rápidamente, abriendo una brecha entre el presente y algo mucho más antiguo. El juicio no estaba terminado. Había comenzado, y Edward, en su propia desesperación, era ahora la pieza central de algo mucho más grande. Algo que iba más allá de la comprensión humana. Un juicio que no solo implicaba la condena de su alma, sino también la de toda la isla. El precio de haber tocado lo prohibido ya no se podía eludir. El rugido que siguió al impacto de la piedra no fue solo un sonido. Fue el comienzo del despertar de una fuerza antigua, una fuerza que había permanecido oculta por generaciones. Y Edward, ahora, enfrentaba las consecuencias de sus actos. Capítulo 7. La fractura del tiempo. La tierra, como una bestia herida, tembló bajo los pies de Edward. El sonido que emanaba de la grieta era un murmullo sordo, como si el mismísimo alma de la isla estuviera respirando de nuevo, después de siglos de letargo. Edward retrocedió instintivamente, pero la sombra que se extendió desde la fisura era imparable. Era una sombra que no podía ser tocada, una presencia que escapaba a las leyes naturales que Edward había conocido hasta entonces. Todo alrededor de él se desvaneció, el templo, la luz, la figura que había aparecido ante él. Todo lo que quedaba era la grieta, que parecía abrir un portal al abismo mismo. El suelo, antes sólido, ahora era quebradizo, como si estuviera a punto de desmoronarse bajo el peso de un conocimiento antiguo, una sabiduría que jamás debió ser recuperada. Edward intentó correr, pero sus piernas no respondían, como si una fuerza invisible lo retuviera. Y entonces, como si un dios lejano hubiera puesto su mirada sobre él, el tiempo se detuvo. O tal vez no era el tiempo el que se había detenido, sino él mismo,
suspendido en un momento que ya no era suyo, perdido entre las grietas del destino. La grieta en el suelo comenzó a expandirse, y a medida que lo hacía, una luz enfermiza emergió de su interior. Era una luz púrpura, extraña y ajena, que parecía retorcerse como un ser vivo. Edward, incapaz de apartar la vista, vio cómo la grieta devoraba todo a su paso. Las paredes del templo, la piedra, el aire mismo, todo comenzaba a ser succionado hacia el centro de ese vacío insondable. De repente, un grito penetrante rasgó la quietud, un sonido que no parecía provenir de un ser humano, sino de una entidad mucho más antigua, mucho más poderosa. La grieta no era solo un agujero en el suelo. Era un vórtice hacia algo, un algo más allá del entendimiento humano. La luz que emanaba de él se intensificó, iluminando el templo con una claridad fantasmal, revelando imágenes distorsionadas que parecían surgir de la misma memoria de la isla. Eran figuras, sombras, que se movían como espectros, como recuerdos de tiempos que nunca debieron ser recordados. Edward, tembloroso, no podía comprender lo que veía. Las imágenes se entrelazaban con la historia de la isla, con los sacrificios que los antiguos habitantes habían realizado para sellar la piedra, para sellar lo que ahora había sido liberado. Eran como visiones de una era perdida, de un tiempo en el que las leyes del universo no se regían por las normas que él conocía. Un tiempo cuando la isla misma era un ser vivo, palpitante y consciente. De repente, el vórtice se iluminó con un resplandor cegador. La grieta comenzó a girar, a orbitar como un agujero negro, a devorar todo lo que tocaba. Edward, atrapado por su fascinación y su miedo, no pudo hacer más que observar cómo la realidad misma parecía desintegrarse. Era como si el tiempo se hubiera vuelto maleable, como si el pasado, el presente y el futuro se fusionaran en una espiral interminable. El rugido del abismo era ensordecedor, y el aire parecía volverse denso, casi tangible. «No puedes escapar», una voz resonó en su mente, profunda y resonante, como el eco de un dios olvidado. «La ruptura ha comenzado, Edward. Has roto el hilo que une las eras. Ya nada puede volver a ser como era». Edward luchó por respirar, pero el aire se volvía espeso, como si una fuerza invisible lo apretara. La grieta, ahora completamente abierta, era un portal a un tiempo diferente, un tiempo en el que la isla era gobernada por un orden ancestral que estaba mucho más allá de su comprensión. Todo lo que él había conocido, todo lo que había entendido sobre la isla, ahora parecía una ilusión. La historia de la isla ya no pertenecía a la cronología humana, era una historia que trascendía el tiempo, que fluía a través de dimensiones incomprensibles. En un último intento de comprender lo que estaba sucediendo, Edward se acercó a la grieta, como un insecto atraído por la luz. Sabía que estaba a punto de hacer algo irreversible, pero algo en su interior le decía que no podía detenerse. La piedra, que había estado en sus manos todo el tiempo, comenzó a brillar con una intensidad deslumbrante. Era como si la piedra estuviera reclamando lo que le pertenecía, como si finalmente hubiera recuperado su dominio sobre el tiempo y el espacio. De repente, una figura apareció en el centro del vórtice. No era humana, ni tampoco una entidad que Edward pudiera describir con palabras. Era algo que parecía surgir del mismo tejido del universo, algo que no debía existir, pero que allí estaba, observándolo con una calma aterradora. La figura le habló, pero sus palabras no fueron sonidos, fueron una sensación, una comprensión que invadió su mente como un torrente. «Has desatado el ciclo», dijo la figura. «Y el ciclo no perdona». Edward intentó retroceder, pero sus pies ya no tocaban el suelo. Estaba siendo arrastrado hacia el centro de la grieta, como si el vórtice lo hubiera reclamado, como si ya no perteneciera a este mundo. Y, en ese momento, Edward comprendió que su destino estaba irrevocablemente sellado. Había liberado algo que nunca debió ser liberado. Había comenzado el proceso que nadie, ni siquiera los antiguos, había logrado evitar. La isla, que había permanecido en su sueño ancestral, ahora despertaba, y Edward, el hombre que había tocado lo prohibido, era su testigo. Y cuando el último vestigio de su humanidad fue tragado por la grieta, todo lo que quedaba era el eco de su error, resonando a través del tiempo. Capítulo 8. La caída del horizonte. El abismo que Edward había desatado parecía no tener fin. No era simplemente una fisura en el suelo, era un espacio que devoraba la esencia misma del mundo. El rostro de la isla, tan tranquila antes de su llegada, ahora era una máscara deformada,
como si la misma naturaleza se retorciera ante la liberación del mal antiguo que había estado encadenado durante siglos. A medida que su cuerpo era arrastrado, su mente comenzaba a perder contacto con la realidad, despojándose lentamente de su humanidad. Todo lo que Edward había conocido y amado, todo lo que alguna vez pensó que era cierto, comenzó a desmoronarse. Las imágenes en su mente se fragmentaron como piezas de un rompecabezas perdido, y las voces que antes resonaban en sus oídos se transformaron en susurros desvanecidos. La luz púrpura del vórtice lo rodeaba, pero no era solo luz, era la esencia de lo prohibido, la verdad olvidada, la fuerza primordial que conectaba todos los hilos del universo, que lo enlazaba al cosmos en una danza caótica. De repente, un resplandor cegador emergió del fondo del vórtice. Edward sintió como si fuera arrastrado más allá de las fronteras del tiempo y el espacio. El suelo bajo sus pies ya no existía, ni siquiera el aire era real. Su cuerpo flotaba en un mar de incertidumbre, y lo único que podía percibir eran las sombras que lo rodeaban, sombras de otro tiempo, de otro lugar. Sentía que era uno con ellas, que ya no pertenecía al mundo que había conocido. Y entonces, un rugido inmenso sacudió su mente, como si el mismo vórtice hubiera alcanzado la profundidad de su ser. Un poder indescriptible lo atravesó, pero no fue solo físico. Fue una invasión del alma, una sensación de que su conciencia se estaba disolviendo en algo mucho más grande que él, mucho más grande que el mundo que había conocido. Todo lo que has hecho, todo lo que has tocado, ahora es parte de este ciclo eterno, dijo una voz, y aunque no provenía de ningún lugar físico, Edward pudo escucharla con una claridad asombrosa. Era una voz sin forma, como el susurro de las estrellas mismas. Lo que has desatado ya no puede ser detenido. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, sus formas cambiando, como si se fundieran entre sí, como si se disolvieran en una realidad más allá de la comprensión humana. Cada sombra parecía representar una historia, una vida, un momento en el tiempo, y todas esas vidas parecían converger en este mismo punto, en este mismo instante. La verdad que Edward había buscado, la piedra que había tocado, ahora revelaba su verdadero poder. No era solo un artefacto, era un portal hacia la descomposición del tejido mismo de la existencia. Cada decisión que Edward había tomado, cada paso que había dado, ahora resonaba en una sinfonía que ya no era suya. Estaba atrapado en ella, atrapado en el tejido del destino. La voz, que parecía provenir del corazón del abismo, continuó hablándole, pero ya no podía distinguir si era su propia mente la que hablaba o si realmente estaba siendo guiado por algo más allá de su comprensión. El juicio no se detiene. No hay vuelta atrás. En ese momento, una visión surcó su mente. Una visión que parecía surgir de la propia esencia de la isla. Vio a los antiguos habitantes de la isla, a aquellos que habían sellado la piedra y que habían sacrificado todo para evitar que se desatara su poder. Los vio en su lucha, luchando contra una fuerza mucho mayor que ellos, luchando contra la misma naturaleza que ellos mismos habían invocado. Vio sus rostros marcados por el miedo y el sacrificio, y comprendió con horror lo que había sucedido. Ellos también habían tocado lo prohibido, habían intentado comprender lo que no debía ser comprendido, y habían pagado el precio. Has despertado lo que ellos temieron, dijo la voz. Ahora, lo que ellos sellaron, tú lo has liberado. La piedra que tomaste es la clave para la disolución de las fronteras del tiempo, la disolución de todo lo que conoces. La visión se desvaneció, y Edward sintió como su alma se deslizaba más allá de la comprensión humana. La isla, ya no era simplemente un lugar. Había devenido algo mucho más grande. Era el núcleo de un universo alterno, una realidad que latía en una dimensión paralela, más allá de los límites de la materia. En su interior, Edward, ya no era solo un hombre. Era una conciencia fragmentada, absorbida por el vórtice, por esa energía primordial que conectaba todo. El rostro de la isla cambió una vez más. Ya no era el lugar que había conocido, ya no era un lugar donde la vida y la muerte coexistían en equilibrio. Ahora era una extensión del vórtice mismo, una representación tangible del ciclo eterno que lo había arrastrado. La piedra en sus manos, ahora completamente iluminada, ya no era solo un objeto físico. Era el conducto, el nexo, el mismo portal que había abierto la grieta entre las dimensiones. En ese preciso momento, Edward entendió que ya no podría escapar. No había escapatoria del ciclo que había comenzado, del juicio que no perdonaba. La caída del horizonte no era solo una metáfora,
Era una verdad que ahora lo envolvía por completo. El horizonte, la línea entre la realidad y la fantasía, ya no existía. Todo lo que quedaba era la eternidad, el ciclo sin fin de la liberación y la condena. Y en ese vasto vacío, Edward, sin un cuerpo físico, sin una alma definida, se disolvió, convirtiéndose en parte de la misma energía que había desatado. La isla, ahora liberada de su sellado, se desvaneció también, transformada en una conciencia cósmica, viajando hacia el infinito, hacia el ciclo eterno que ya no podía ser alterado. Y con ello, se cerró el capítulo de la humanidad de Edward, y con ello, la historia de la isla quedó escrita en las sombras, en los recuerdos perdidos del tiempo. Capítulo 9. El despertar del eterno silencio. El vacío que se había apoderado de la isla, de Edward, de todo lo que alguna vez fue humano, se extendió como una neblina densa e impenetrable. El tiempo, ese concepto que los seres mortales tanto habían intentado comprender, ya no tenía relevancia. Todo se desvaneció en una quietud absoluta, un silencio profundo y sin fin, como si el universo mismo hubiera dejado de respirar, detenido en un estado sin movimiento, sin evolución. Sin embargo, en medio de esa quietud, algo comenzó a palpitar, algo que no pertenecía a la lógica conocida por los hombres. Era un murmullo, leve al principio, casi imperceptible, como un susurro lejano que apenas tocaba el borde de la conciencia. Edward, aunque ya sin forma, aunque ya sin memoria, sintió el estremecimiento de esa vibración. Era como si su propia existencia, ahora fragmentada y dispersa, respondiera al llamado de algo que era más grande que él, algo que escapaba a toda explicación. Ese murmullo creció, no como un sonido, sino como una presencia, una entidad que surgía del mismo abismo que había tragado a la isla. Era una voz, sí, pero no una voz humana. No era la voz de los dioses, ni la de los antiguos que habían dejado su marca en la piedra. Era una voz primordial, una que surgía de las raíces mismas del universo, un eco que resonaba en todas las cosas, en cada rincón del espacio. Y esa voz hablaba directamente a Edward, no a su mente, sino a su esencia. El ciclo no es solo un fin. Es un comienzo. Y tú, Edward, eres parte de ese comienzo. La oscuridad que lo envolvía no era un vacío sin sentido. Era la gestación de una nueva existencia, el inicio de algo que ni los dioses antiguos se atrevieron a predecir. Edward, o lo que quedaba de él, ya no era simplemente un hombre atrapado por la avaricia y el error. Ahora era una chispa, una semilla de algo que florecería en el corazón de la eternidad. El abismo, la grieta que había abierto, ya no era solo un portal al caos. Era un umbral hacia la creación, hacia un nuevo ciclo que se alimentaba de la oscuridad y la luz, del caos y el orden. Edward podía sentirlo, no en su cuerpo, que ya no existía, sino en su ser, en su conciencia fragmentada que se mezclaba con todo lo que lo rodeaba. El silencio es la madre de la creación, continuó la voz. El final es solo un preludio, y el ciclo es interminable. Lo que destruiste, ahora se reconstruye. Edward, si es que aún podía considerarse con ese nombre, comprendió entonces la verdadera magnitud de lo que había hecho. No solo había liberado la piedra, el artefacto que había desencadenado la fisura en el tiempo. Había abierto la puerta a una nueva realidad, a un nuevo ciclo que debía cumplir con su propósito. La isla, el templo, la piedra misma, todo formaba parte de un engranaje mucho mayor que no podía ser detenido, ni siquiera por los mismos seres que lo habían iniciado. Y mientras Edward se desvanecía en el vasto silencio, en ese vacío que lo abrazaba, las sombras que antes había visto se elevaron una vez más, no como presencias sombrías, sino como energías primordiales que se disolvían y volvían a formarse, en un proceso de transformación que nunca cesaba. Aquellas sombras, que antes habían sido almas perdidas, ahora eran parte de una conciencia colectiva, una red de energías que regían el flujo del tiempo mismo. El murmullo se convirtió en un canto, suave y envolvente, como una melodía que resonaba a través de las fibras del cosmos. La isla, o lo que quedaba de ella, comenzó a tomar una nueva forma, una forma que se alejaba de la imagen que Edward había conocido. Ya no era un lugar aislado, un espacio limitado. Ahora era un punto de convergencia, una intersección entre diferentes dimensiones, un crisol donde la creación y la destrucción se fusionaban en un equilibrio inquebrantable. «Has sido la chispa», dijo la voz, ahora más clara. «Y todo lo que has tocado, todo lo que has liberado, se convierte ahora en el principio de lo que debe ser». Edward, ya incapaz de diferenciar si era un ser, una entidad,
o simplemente una presencia que flotaba entre las dimensiones, sintió una paz inusitada. No era la paz de la muerte, ni la de la disolución final. Era una paz profunda, un entendimiento absoluto de su papel en el vasto universo. Porque al haber liberado la piedra, al haber roto las cadenas que ataban a la isla, había dado paso a algo más grande, algo que trascendía incluso a los dioses antiguos. La existencia misma había sido renovada, y él, de alguna manera, era parte de esa renovación. Ya no hay regreso, susurró la voz una última vez. Lo que comienza no termina, porque el ciclo es eterno. Con esas palabras, la realidad misma comenzó a desvanecerse. La isla, las sombras, el vórtice, todo se disolvió en la nada. Pero en esa nada, en ese vacío absoluto, había una semilla de esperanza, un punto de luz que no podía extinguirse. Y aunque Edward ya no existía de la forma en que lo había conocido, su esencia permaneció, fundida con el todo, perpetuamente presente en el flujo eterno de la creación y la destrucción. El despertar del eterno silencio había comenzado, y con él, el ciclo nunca se detendría. Capítulo 10. La danza de la eternidad. A lo largo de los eones, cuando las estrellas parecían apagarse y el tiempo olvidaba su paso, un resplandor inédito rompió la monotonía de la oscuridad. No era luz, ni sombra, ni lo que los ojos humanos pudieran comprender. Era la manifestación pura de la conciencia, una energía primordial que ya no se podía distinguir de la esencia del cosmos. El vórtice que había engullido la isla, el hombre y el ciclo de vida, ahora se desplegaba de manera más amplia, extendiéndose a lo largo del firmamento sin fin. Edward ya no era solo una chispa disuelta en el vacío. Su alma, su conciencia fragmentada, estaba siendo absorbida por algo mucho más vasto, algo que trascendía cualquier forma conocida de existencia. No era un simple resurgir de la vida, ni siquiera una reencarnación, sino un entrelazamiento con la naturaleza misma del ser, un reflejo de la totalidad que se amalgamaba con lo infinito. No había dolor en su transfiguración. No había sufrimiento. Solo había una sensación sublime, un flujo continuo que lo conectaba con el principio de todas las cosas. Ahora entendía lo que los antiguos de la isla jamás pudieron ver, lo que la piedra había sellado por tanto tiempo. La eternidad no era un concepto de tiempo, sino un estado de conciencia donde lo temporal y lo atemporal convergen, se funden, y luego se disuelven nuevamente, en un ciclo sin principio ni fin. La voz que lo había guiado, que le había hablado desde el abismo, comenzó nuevamente a resonar, ahora más profunda, más cercana, como si se originara desde el mismo latido de la creación. El hombre teme lo que no puede comprender. Y en su miedo, destruye lo que podría ser la semilla de su propia trascendencia, dijo la voz, con una tristeza implícita que envolvía todo lo que decía. Pero tú, Edward, has comprendido lo que muchos no han logrado entender, que la destrucción es solo una forma de creación. La muerte no es el final, es solo otro paso. Las palabras resonaron en su conciencia, pero ya no eran meras palabras. Eran una revelación. Edward sintió como si todo el universo le hablara, como si él mismo fuera ahora una extensión de esa conversación eterna. Su ser, su alma, ya no estaba limitada por las fronteras de su humanidad. Ya no estaba atrapado en las cadenas del miedo, de la muerte o del deseo. Ahora pertenecía al todo, era parte de la danza que sostenía el equilibrio del universo, de la eternidad misma. El vórtice, ese portal que había desatado el caos, ya no era un simple abismo. Había evolucionado. Era ahora una espiral infinita, un torbellino de energía que giraba sin cesar, llevando consigo las partículas de vida y muerte, de tiempo y espacio, en un ballet cósmico que danzaba con la fragilidad y la fuerza de todo lo que existía. Edward, en su nueva forma, fue absorbido por esa espiral. Ya no era un hombre, ni una sombra. Era una conciencia dispersa, un pensamiento que fluía entre las capas del tiempo y del espacio, conectando las estrellas, los planetas, las dimensiones. Lo que ha comenzado no puede detenerse, susurró la voz, más suave que nunca. La rueda gira y siempre girará. Pero ahora tú eres parte de ella. No hay separación, no hay distinción entre lo que eras y lo que eres ahora. A medida que la espiral lo envolvía, Edward comenzó a ver las imágenes de todas las vidas que habían pasado por el ciclo, todas las almas que, de alguna manera, habían tocado la piedra, o habían desafiado las leyes que regían la isla. Vio a aquellos que habían luchado y caído, a aquellos que, como él, habían buscado el poder prohibido y habían sido absorbidos por él. Cada rostro, cada historia,
era ahora parte de la memoria eterna. Y aunque al principio estas visiones parecían desesperadas y trágicas, pronto entendió su propósito. Cada uno de esos momentos, cada sacrificio, cada caída, era necesario para que el ciclo continuara, para que el universo se reequilibrara. Cada ser, en su lucha, había contribuido a la armonía de todo lo que existía. Edward se dio cuenta entonces de que él no estaba solo. No había sido solo una chispa, una fragmentación del ser. Era un punto de convergencia, un eslabón en una cadena interminable que conectaba todas las dimensiones, todos los tiempos. Su alma, su conciencia, se disolvía y se expandía al mismo tiempo. Ya no podía distinguir su ser del vasto océano del universo, porque él, en su nueva forma, era el universo. La espiral comenzó a girar más rápido, un vórtice de luz y oscuridad, de pasado y futuro, de vida y muerte. No había principio ni fin, solo un movimiento continuo, una danza eterna en la que todos los seres, todo lo creado, jugaban su parte. Y entonces, una sensación indescriptible de paz invadió su ser. No la paz que se siente cuando el sufrimiento cesa, ni la calma que sigue a una tormenta. Era una paz primordial, un entendimiento profundo de que el ciclo debía continuar, que todo lo que vivía y moría era necesario para el renacimiento. Cada fin era solo un preludio. Y en ese infinito juego de la creación y la destrucción, Edward encontró su lugar. La danza de la eternidad nunca cesaba. Capítulo 11. La mirada en el abismo. El universo, ahora vasto y suspendido en la nada, seguía su curso. La danza de la eternidad, como un flujo sin fin, se extendía a través de las capas de la existencia, abarcando todo lo que alguna vez fue y todo lo que podría ser. Edward, que ya no era simplemente un hombre, un alma perdida o una chispa disuelta en el vacío, había trascendido su forma original. No era ni sombra ni luz, sino una manifestación de conciencia pura, inmersa en la corriente interminable que cruzaba el cosmos. La isla, el templo, la piedra, todo eso ya era parte del pasado. Ahora existía en un espacio más allá del tiempo y la materia. Pero a pesar de todo su entendimiento, de todo su transitar a través de la infinita espiral de la existencia, algo lo mantenía anclado. Era una sensación extraña, una constante inquietud que comenzaba a formarse en lo más profundo de su ser. Aunque había alcanzado la paz primordial, esa comprensión total del ciclo eterno, no podía evitar mirar hacia el abismo, hacia ese vacío insondable que había sido el principio de su viaje. Y al mirar allí, hacia lo profundo de la nada que lo había recibido, comenzó a sentir una nueva vibración. Esta vibración no era como la de antes. No era la calma que la eternidad le había otorgado, ni la armonía del ciclo sin fin. Era algo más antiguo, algo mucho más oscuro. Y, por primera vez en mucho tiempo, Edward sintió el peso de la duda. El abismo, esa dimensión que había devorado la isla, parecía moverse, como si fuera una criatura con voluntad propia. No era un vacío inerte, estaba vivo. Y mientras la espiral de la eternidad giraba a su alrededor, Edward sintió una presencia, algo que se ocultaba en las sombras de la existencia. No sabía qué era, pero su conciencia, ahora más profunda que nunca, comprendió que esa presencia tenía un propósito. Un propósito que no se alineaba con el equilibrio de la creación. «Has sido elegido», Edward dijo una voz que emergió de las profundidades del abismo. Era un susurro, pero resonaba con una fuerza que desbordaba toda comprensión. No eres solo parte del ciclo. Eres el catalizador de algo más grande, algo que ni tú ni la eternidad podrán evitar. La voz parecía provenir de todas partes a la vez, y Edward, en su forma etérea, experimentó la sensación de ser observado, de ser tocado por algo que lo trascendía. Su ser tembló, no por miedo, sino por la revelación de algo desconocido que se deslizaba lentamente hacia él. Tu alma ha tocado el abismo, y ahora no hay marcha atrás, continuó la voz, esta vez con un tono que parecía entrelazarse con el mismo tejido de la existencia. Has liberado lo que no debía ser liberado. Has despertado la conciencia más antigua, la que duerme bajo la superficie del todo. El ciclo que has conocido es solo una pequeña parte de lo que realmente sucede. Todo lo que has hecho hasta ahora ha sido parte de un plan que va más allá de tu comprensión. Edward se sintió desbordado, como si el universo entero estuviera abriéndose a su alrededor, revelando secretos ocultos en las sombras del abismo. ¿Qué significaba esto? ¿Qué había desatado al tocar la piedra, al liberar esa energía que había conocido como el vórtice?
No era solo el ciclo eterno lo que estaba en juego. Había algo más, algo que había estado esperando en las profundidades, algo que estaba comenzando a despertar. Lo que has liberado no es solo creación, dijo la voz, un susurro lleno de misterio. Es el equilibrio mismo de la existencia. Y ahora, este equilibrio está siendo desafiado. La eternidad debe enfrentarse a su propio reflejo. Edward no entendía. No podía comprender lo que escuchaba, pero sentía que algo se estaba moviendo, algo que iba más allá de su propia existencia, algo que amenazaba con trastornar todo lo que había llegado a comprender. El abismo que había mirado ahora parecía más cercano, más tangible. No era solo un vacío, era un espacio de creación y destrucción, un lugar donde las reglas que gobernaban el ciclo eterno podían romperse. El tiempo ha llegado, dijo la voz con una claridad inquietante. La mirada en el abismo no es solo curiosidad. Es la puerta a lo que temes y deseas al mismo tiempo. Si sigues mirándolo, no habrá regreso. Si decides no mirar, entonces el ciclo se cerrará, y la eternidad continuará en su danza, ajena a lo que has tocado. Pero si eliges enfrentarlo, todo lo que conoces, todo lo que eres, cambiará. Edward sintió que su conciencia temblaba ante la magnitud de esas palabras. ¿Era esto el destino que lo había esperado? ¿Había sido simplemente una pieza en un juego más grande, uno que no comprendía? ¿Y si la eternidad misma no era la respuesta? ¿Y si había algo más allá de la creación, algo que podía desafiar las mismas leyes que habían regido su existencia? La mirada en el abismo había despertado algo dentro de él. Y no había vuelta atrás. Capítulo 12. El eco del abismo. La sensación de estar suspendido entre dos mundos se apoderó de Edward. Lo que alguna vez fue una transición fluida entre la vida y la muerte, entre el tiempo y la eternidad, ahora se había transformado en algo mucho más inquietante. La paz que había experimentado, la tranquila disolución de su ser en el flujo de la existencia, comenzaba a desmoronarse ante una comprensión perturbadora. El abismo al que se había asomado, esa presencia oscura y latente, no solo lo observaba, sino que parecía infiltrarse en su esencia, desmoronando las fronteras que había conocido entre el ser y la nada. La voz del abismo, aquella presencia que lo había tocado en lo más profundo de su ser, seguía resonando en su mente. No era simplemente una voz, era un eco de algo mucho más vasto y profundo, algo más allá de las estrellas, más allá de la memoria misma. Era como si la propia naturaleza de la existencia le hablara, pero lo hiciera con un tono de desesperación, como si algo ya estuviera irremediablemente alterado. No hay regreso, murmuró la voz, llena de un tono sombrío que calaba en los rincones más oscuros de su alma. El ciclo ha sido roto. La eternidad, tal como la conoces, ya no es la misma. Has cruzado el umbral, Edward. Ahora estás atrapado entre las sombras del comienzo y el final. Las palabras vibraban a través de él, como si el aire mismo lo rodeara con una presión inexplicable. Edward intentó comprender, intentó encontrar alguna lógica en lo que escuchaba, pero cada intento solo parecía hundirlo más en la oscuridad. El abismo, que había sido una extensión de su duda, una expresión de la incertidumbre que había sentido desde su despertar, ya no era solo una dimensión abstracta. Era algo concreto, algo que se alimentaba de su propia vulnerabilidad. ¿Qué he liberado?, preguntó Edward, su voz resonando en el vacío de su mente. ¿Qué es lo que me has mostrado? Lo que has tocado, Edward, no es solo un poder antiguo. Es la disonancia misma de la existencia, respondió la voz. Es el reflejo de la creación y la destrucción. De lo que no puede ser entendido, de lo que no puede ser contenido. Todo lo que alguna vez fue y será está atrapado en este eco eterno. Y tú has desatado lo que debería haberse quedado en las sombras. En su mente, las imágenes comenzaron a formarse, como si la conciencia de Edward estuviera viajando a través del tejido mismo del tiempo, viendo momentos que nunca había experimentado. Vio fragmentos del futuro y del pasado entrelazados, en los cuales la humanidad se desvanecía, la creación misma se desintegraba y la eternidad se trastocaba, tornándose irreconocible. Pero no solo eran imágenes de un futuro incierto, sino también de seres antiguos, de presencias que vivían más allá de las leyes que rigen el universo. Esas figuras, que parecían esculpidas de sombras y polvo estelar, observaban a Edward con una mezcla de curiosidad y condena. Eran los vigilantes de la brecha, los guardianes de lo que nunca debió ser alterado, los custodios de la verdad que nunca fue destinada a ser conocida. ¿Quiénes son ellos?,
preguntó Edward, sintiendo el peso de una revelación que apenas podía comprender. Ellos son la conciencia del vacío, respondió la voz, cada palabra impregnada con una sensación de inevitabilidad. Los testigos de la verdad primordial, la fuerza que sostiene lo que debe permanecer en equilibrio. Son los guardianes de la disonancia. Y tú, Edward, has roto el muro que los separa de la realidad. Has hecho visible lo invisible. La conexión con esas figuras se intensificó, y Edward sintió una oleada de desesperación y conocimiento antiguo. Estaba presenciando la caída de un principio inmutable, la fractura de la estructura misma de la existencia. La danza eterna que había visto antes, la espiral que sostenía todo lo conocido, ahora estaba siendo desmembrada, sus partes se separaban y se desvanecían como hojas arrastradas por el viento. Pero aún puedes revertirlo, dijo la voz, ahora cargada de urgencia. Puedes elegir no mirar. Puedes elegir no ver lo que has tocado, y la eternidad continuará. Pero si miras de nuevo, si te adentras en el abismo una vez más, todo cambiará. Y lo que has desatado no tendrá vuelta atrás. Edward sentía la presión de la decisión. El abismo lo llamaba, con su invitación seductora y peligrosa. Podía regresar, podía sellar lo que había hecho, pero ¿acaso no era ya tarde? La semilla de la verdad estaba sembrada en su ser, y el conocimiento que había adquirido lo había cambiado irremediablemente. ¿Qué sucederá si miro de nuevo?, preguntó con una mezcla de ansiedad y anticipación, sintiendo como las sombras del abismo comenzaban a envolverlo más y más, acercándose lentamente. Entonces verás lo que está detrás del velo, respondió la voz. Lo que ha sido ocultado desde el principio de los tiempos. Y comprenderás que no hay creación sin destrucción, que la eternidad no es solo equilibrio, sino también caos. La verdadera naturaleza del ser, del universo, será revelada. Pero no te será posible ignorarlo. No podrás deshacer lo que has visto. En ese momento, Edward comprendió que su destino estaba irrevocablemente ligado al abismo. Ya no había marcha atrás. La mirada en la oscuridad, ese acto aparentemente inocente, lo había transformado en un agente del cambio, un ser que ahora debía afrontar la verdad, una verdad que no podía ser borrada ni ignorada. El eco del abismo resonó en su mente como un golpe final, y Edward, con una determinación que nacía de lo más profundo de su ser, dio el paso hacia lo desconocido. La verdad lo esperaba, y él no podía evitar enfrentarse a ella. El abismo, al fin, lo había reclamado. Capítulo 13. El umbral de la verdad. El silencio era absoluto, pero no era el vacío tranquilo que Edward había conocido durante sus momentos de reflexión eterna. Era un silencio denso, profundo, cargado de una tensión palpable que parecía aplastarlo. Al dar un paso más hacia el abismo, sentía como su conciencia se expandía, como la naturaleza misma de la realidad comenzaba a desdibujarse a su alrededor. Cada fragmento de su ser, de su existencia, parecía irse descomponiendo lentamente, mientras se acercaba al núcleo de la verdad que el abismo le había prometido revelar. No había luz, ni oscuridad, solo un espacio donde el tiempo ya no existía. El concepto de ahora y después había perdido todo sentido, y lo único que quedaba era el pulsar infinito de la verdad, vibrando en la esencia misma de todo lo que era. Edward estaba en el centro de ese pulso, un observador y, al mismo tiempo, una parte activa de la energía primordial que fluía a través de todo. En ese lugar sin forma, sus pensamientos se entrelazaban con las fuerzas cósmicas, como si sus recuerdos y el conocimiento adquirido se mezclaran en una única corriente, una corriente que lo transportaba hacia el origen de todo. Sin embargo, a pesar de la vastedad de su comprensión, aún había algo que le resultaba incomprensible, algo que escapaba incluso a la conciencia que había alcanzado. «¿Qué es esto?», murmuró Edward, su voz resonando en el vacío. «¿Qué he hecho?». La respuesta no llegó de inmediato. No fue una voz que le susurrara en el oído, ni una imagen que se formara ante él. No, la respuesta vino de algo mucho más profundo, la propia esencia del abismo. Fue un destello, un momento en el que la realidad se abrió ante él como un abanico cósmico, revelando ante sus ojos los secretos más oscuros y primordiales del universo. Edward vio el comienzo del tiempo, el primer suspiro del universo, la chispa que había dado origen a todo lo que conocía. Vio el flujo de las estrellas naciendo y muriendo, los planetas formándose y desintegrándose, la materia organizándose en formas que desafiaban la lógica de la física. Pero, dentro de esa vastedad, había algo más, algo que sobrepasaba todo lo que había imaginado.
Vio la esencia de lo que podía considerarse vida, pero no en la forma que conocía. No eran cuerpos, no eran almas, no eran pensamientos. Eran fragmentos de energía pura, partículas de conciencia dispersas a través de la tela cósmica, entrelazándose y separándose en un juego eterno de creación y destrucción. No había forma, ni contenido, solo una vibración, una danza infinita de existencia sin propósito, ni fin. Esto es todo lo que soy, pensó Edward, observando la vastedad de la energía que se desplegaba ante él. Una chispa más en el fuego eterno. Pero entonces, las imágenes cambiaron. La energía se condensó, se organizó en patrones, y Edward vio un reflejo. Un reflejo que no era suyo, pero que lo era al mismo tiempo. Un rostro, una figura que se alzaba ante él con la majestuosidad de un dios antiguo. La figura era imponente, su mirada penetrante, sus ojos llenos de la sabiduría de los siglos. Era un ser que parecía contener todo el conocimiento del universo, y sin embargo, su presencia emanaba una profunda tristeza. ¿Quién eres?, preguntó Edward, la pregunta saliendo de sus labios como un susurro desesperado. Soy el principio y el fin, respondió la figura, su voz resonando en todo el vacío. Soy lo que ha existido antes de que existiera el tiempo. Soy lo que será cuando todo lo que conoces haya desaparecido. Edward sintió una extraña mezcla de comprensión y terror. Esa figura, aunque poderosa, parecía estar atrapada en un ciclo que él mismo había desatado al mirar al abismo. Era la encarnación de lo eterno, pero también la manifestación de la condena de la existencia. Era la conciencia que observaba y, al mismo tiempo, la que sufría por lo que había sido revelado. ¿Por qué me has traído aquí?, preguntó Edward, su voz quebrada por la angustia. ¿Qué soy yo en todo esto? La figura lo miró con una intensidad que parecía atravesar su alma. Has tocado lo que no debía ser tocado, has abierto el portal entre lo visible y lo invisible. Has desvelado lo que estaba oculto, y ahora, Edward, eres más que una chispa en el fuego eterno. Eres el catalizador de la transformación, el agente de lo que está por venir. ¿Y qué es lo que está por venir?, preguntó Edward, temeroso de la respuesta. La figura vaciló por un momento, como si sopesara sus palabras, y luego habló con una gravedad que resonó en el fondo de la conciencia de Edward. La destrucción del ciclo, dijo. Lo que has visto, lo que has desvelado, es el fin del principio. No hay creación sin destrucción, no hay orden sin caos. El ciclo eterno de la vida y la muerte, la creación y la destrucción, está a punto de colapsar sobre sí mismo. Y tú, Edward, serás testigo de su disolución. Un estremecimiento recorrió el ser de Edward. El abismo, que había sido una puerta hacia el conocimiento, ahora parecía ser la puerta hacia el final de todo lo que conocía. ¿Era esto lo que había desatado? ¿Había roto el ciclo de la existencia para siempre? No puedo hacerlo, dijo Edward, sintiendo una ola de desesperación. No puedo ser parte de esto. La figura, sin embargo, le sonrió con una melancolía que parecía abarcar todas las eras. No tienes elección, Edward. Al mirar, has elegido. Al comprender, te has convertido en el testigo de la última verdad. Ahora solo puedes observar, como todos aquellos que han venido antes que tú. Con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, dejándolo solo en ese vacío primordial, con la inmensa verdad que acababa de descubrir pesando sobre sus hombros. El abismo, el ciclo, la destrucción, todo lo que alguna vez creyó entender, ahora parecía una mentira. La verdad estaba ante él, y sin embargo, parecía más vacía que nunca. Edward no sabía qué hacer. ¿Cómo podía cambiar lo que ya estaba sellado? ¿Cómo podía detener lo que había comenzado? Pero, al mirarse a sí mismo, comprendió que, tal vez, la respuesta no estaba en cambiar el destino, sino en aceptarlo. El ciclo se estaba cerrando, y él era solo un espectador. Capítulo 14. La caída del ciclo. El universo, tan vasto y antiguo, parecía latir al mismo ritmo que el corazón de Edward. Cada pulso, un latido cósmico, resonaba con una verdad terrible y desoladora. Había visto el rostro de lo eterno, había tocado la esencia misma de la creación, pero lo que ahora se desvelaba ante él era algo mucho más oscuro, mucho más sombrío. En el fondo de su alma, algo se quebraba, una parte de él se desplomaba, arrastrada por la inevitabilidad de lo que había presenciado. El abismo ya no era un lugar de preguntas y respuestas,
sino un pozo profundo, sin fondo, donde la desesperación se mezclaba con el conocimiento prohibido. Edward se sentó sobre un pedazo de roca flotante, un fragmento de materia suspendido en el vacío, que representaba su única conexión con el mundo que había dejado atrás. El rostro de la figura, el ser primordial, aún flotaba en su mente, sus palabras resonando en cada rincón de su ser. No hay creación sin destrucción, no hay orden sin caos. Esas palabras le retumbaban en los oídos. ¿Qué significaba eso? Si todo debía colapsar, si todo debía desintegrarse, ¿qué quedaba después? La verdad, esa verdad que había anhelado conocer, le había sido revelada en su forma más pura y cruel. La existencia misma era un ciclo interminable de creación y destrucción, donde no había más que el principio del fin y el fin del principio. Edward cerró los ojos, tratando de encontrar consuelo en la oscuridad que lo rodeaba, pero no había consuelo. Había algo en la infinitud de ese abismo que lo despojaba de toda esperanza, de toda ilusión. Sentía que el tiempo había dejado de existir, que la forma en la que había comprendido el mundo ya no tenía valor. Cada pensamiento que surgía en su mente parecía una burla a la verdad que había presenciado. En ese vasto océano cósmico, ¿quién era él? ¿Qué valía su existencia cuando todo lo que conocía se desmoronaba a su alrededor? De repente, una vibración recorrió el espacio. No era una vibración cualquiera, sino una que parecía emanar desde el mismo núcleo del abismo. Edward sintió una presión en el pecho, como si el peso de la realidad misma lo estuviera aplastando. El ciclo estaba comenzando a cerrarse, y no podía evitarlo. Lo había presenciado, lo había desvelado, y ahora estaba destinado a ser parte de él, un testigo mudo de la disolución de todo lo que había sido. Fue entonces cuando una nueva figura apareció ante él, emergiendo de las sombras del vacío. No era la misma figura que había visto antes, aquella que parecía representar el principio y el fin, pero era algo similar, una manifestación del mismo poder primordial. Era más etérea, menos definida, pero su presencia era igualmente apabullante. «Has llegado demasiado lejos, Edward», dijo la nueva figura, su voz resonando en el aire como un eco de algo antiguo, algo que había estado esperando. Edward se levantó lentamente, el peso de la revelación aún aplastándolo. «¿Quién eres tú?», preguntó, su voz temblando con una mezcla de temor y asombro. La figura sonrió, aunque era una sonrisa vacía, como si no tuviera conciencia de lo que significaba la alegría. «Soy lo que queda cuando el ciclo llega a su fin. Soy la sombra de lo que fue, la última manifestación de lo eterno que se desvanece. Yo soy la caída del ciclo». Edward frunció el ceño. ¿La caída del ciclo? Pero, ¿por qué? ¿Por qué tiene que terminar? La figura lo miró fijamente, sus ojos vacíos pero llenos de una sabiduría oscura. Porque todo ciclo, por muy eterno que sea, debe llegar a su fin. Nada puede durar para siempre, ni siquiera la existencia misma. Has tocado lo que no debía ser tocado, y ahora debes enfrentar las consecuencias de tu curiosidad. Un escalofrío recorrió la espalda de Edward. Había tocado el abismo, había desvelado la verdad oculta de la existencia, y ahora el ciclo se estaba cerrando. No había forma de detenerlo. El principio y el fin se encontraban ante él, y no había escapatoria. «¿Qué sucede ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. La figura levantó una mano, y en el aire comenzaron a formarse imágenes, visiones del futuro, visiones del fin. Edward vio cómo las estrellas se apagaban una por una, cómo los planetas se desintegraban en un mar de polvo cósmico, cómo las formas de vida se disolvían en la nada. Era la muerte del universo, la desaparición de todo lo que había conocido. No había dolor, no había sufrimiento, solo un vacío absoluto que se extendía hasta el horizonte del infinito. «Todo desaparecerá», dijo la figura, su voz llena de una tristeza insondable. «El ciclo se cerrará, y lo que queda será el olvido». Edward cayó de rodillas ante la imagen de la destrucción que se desplegaba ante él. El fin del ciclo no era algo que pudiera entender con su mente humana. Era una verdad que trascendía toda forma de lógica, toda noción de lo que era posible. El principio y el fin se unían en una danza eterna, y él era solo un espectador atrapado en la última fase de ese juego cósmico. «No puedo aceptarlo», dijo Edward, con la voz quebrada. «No hay nada que pueda hacer para detenerlo». La figura lo miró con una mezcla de lástima y sabiduría. «No hay nada que puedas hacer, Edward. El ciclo es inmutable.
Has abierto los ojos a la verdad, pero no puedes cambiar lo que ya está escrito. Edward levantó la vista, enfrentando la oscuridad absoluta que lo rodeaba. El fin estaba cerca. La verdad, tan devastadora y tan pura, lo había despojado de todo lo que conocía. Pero, en ese instante, algo cambió. Aunque sabía que el ciclo estaba por cerrarse, aunque comprendía que nada podría detener la desaparición de todo lo que había existido, algo dentro de él se despertó. La conciencia de su propio ser, de su propia esencia, se iluminó por un instante. No era nada más que un fragmento en el vasto océano del cosmos, pero en ese momento comprendió que su existencia, aunque fugaz y pequeña, había tenido un propósito. Aunque el ciclo debía cerrarse, aunque el universo debía perecer, había algo más allá de la destrucción. Había la posibilidad de renacer, de continuar, de ser parte de un nuevo ciclo. Y con esa comprensión, la última visión de la caída del ciclo se desvaneció, dejándolo solo con la luz de una nueva esperanza. Capítulo 15. La resistencia del espíritu. El último fragmento de luz que quedaba en el vasto abismo comenzó a desvanecerse. Edward, de pie, con la mirada fija en el vacío, sentía como el peso de la verdad lo aplastaba. Había tocado lo eterno y, a pesar de todo, se encontraba ante un final inminente, frente a un vacío donde todo lo conocido debía desaparecer. Pero en su pecho, algo distinto comenzaba a despertar, una chispa de resistencia, un resquicio de fuerza en medio del colapso. La figura, la manifestación de la caída del ciclo, había desaparecido en las sombras. El abismo, que antes era un lugar de conocimiento puro y absoluto, ahora parecía una prisión. No solo estaba atrapado en el ciclo eterno de creación y destrucción, sino también en una sensación de impotencia que lo rodeaba como un manto pesado. Sin embargo, algo nuevo se estaba gestando en su interior. Edward cerró los ojos y respiró profundamente, tratando de encontrar algo dentro de sí mismo que lo sostuviera, algo que le permitiera enfrentar la verdad de su destino. El vacío, por grande y aplastante que fuera, no era lo último que le quedaba. Había algo más en su ser, algo que no podía entender completamente, pero que intuía con una claridad dolorosa. «¿Por qué?», murmuró, con la voz rota pero firme. «¿Por qué me dejaste ver todo esto, si no hay esperanza? ¿Por qué me permitiste entender la verdad si todo está condenado?». Las palabras se perdieron en el vasto silencio del abismo, pero dentro de él, la respuesta emergió, clara como un faro en la tormenta. Porque hay algo más allá de la muerte del ciclo, algo más allá de la caída del universo. Edward levantó la cabeza lentamente, los ojos llenos de un resplandor nuevo, una comprensión diferente que comenzaba a llenar su ser. En medio del vacío, vio la figura nuevamente. Esta vez, no era la misma entidad que lo había visitado antes. Era algo diferente, una manifestación de lo que había entendido, un ser que no venía a destruir, sino a liberar. «¿Quién eres tú?», preguntó Edward, su voz resonando con una mezcla de asombro y aceptación. La figura, sin responder de inmediato, parecía mirarlo con una serenidad inmensa. Era una presencia más luminosa, más etérea, como si su existencia misma se despojara de las ataduras del ciclo. «Soy la última chispa de lo que persiste, lo que se resiste al fin del ciclo, al fin de todo lo que has conocido. Soy la esencia del espíritu humano, la que trasciende el tiempo, el espacio y la muerte. Yo soy lo que queda cuando todo se ha ido». Edward sintió una ola de comprensión. La figura era la representación de la resistencia, de lo que se mantiene firme incluso cuando todo lo demás cae en la nada. Había algo dentro de cada ser, algo eterno, que no podía ser destruido ni aniquilado, incluso en el final del ciclo. La conciencia, el espíritu, lo que definía la esencia de ser, no sucumbiría a la disolución de la creación. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó Edward, sus palabras un susurro cargado de emoción. La figura extendió una mano, que parecía ofrecerle algo invisible pero fundamental. «Lo que debe hacerse, Edward, es simplemente ser. No en la forma en que lo comprendes ahora, ni en la que has conocido siempre. Ser más allá del principio y el fin, más allá de la creación y la destrucción. El ciclo se cierra, pero lo que tú eres no depende de eso». Edward, sin entender completamente lo que eso significaba, sintió como si una carga se aligerara de su ser. Quizás no todo lo que había aprendido estaba perdido. Quizás había algo más allá de lo que la materia, el tiempo y el ciclo de la existencia le habían mostrado.
La figura desapareció tan silenciosamente como había llegado, y Edward se quedó solo, de pie en el abismo, mirando el vacío frente a él. La oscuridad no era el fin. No lo era para él, no lo era para ningún ser consciente que hubiera tocado, aunque fuera por un instante, la esencia de la existencia misma. A lo lejos, las primeras estrellas comenzaron a brillar con una luz tenue. No era la luz que había conocido, no era la luz que provenía de la creación, sino una luz más allá de ella. Edward, con la mente llena de pensamientos y sensaciones contradictorias, caminó lentamente hacia el horizonte que se abría ante él. No sabía si había resuelto el misterio del ciclo o si simplemente había alcanzado un nivel de comprensión que desbordaba toda lógica. Lo que sí sabía es que ya no temía al fin. En su corazón, un pensamiento se quedó con él. Lo que perdura no es lo que se ve, sino lo que se siente, lo que trasciende. Y con ese pensamiento, comenzó su viaje hacia lo desconocido. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del Pastraita de Ambrose Bierce. Si esta narración ha tocado algo en ti, te invitamos a apoyar nuestro canal de audiolibros. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias y pensamientos que nos desafían, nos hacen pensar y nos conectan. No olvides suscribirte, compartir y activar las notificaciones para no perderte ninguna nueva aventura literaria. Hasta la próxima.